Agradezco, escuchábamos el reporte de lo ocurrido ayer, este traslado de 26 criminales hacia Estados Unidos, y le agradezco a Arturo Ángel, periodista en Nueva York, director editorial de Entorno MX, que nos tome esta comunicación. ¿Cómo te va, Arturo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes, saludos al auditorio. Oye, decía antes de la pausa que en un análisis, pues así de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra en términos futbolísticos, ¿no? De, Ujú. de entrada, así, de rebote, pues está bien que nos podamos deshacer de estas figuras criminales que muchas veces se encuentran en México. Las condiciones para seguir operando desde los centros penitenciarios en donde están recluidos, cuentan con los recursos, mantienen las redes de influencia y corrupción que les permitieron operar fuera de la cárcel y que pues además tienen un costo importantísimo en términos de la seguridad que requieren para mantenerse dentro de estos centros penitenciarios. Así que el envío hacia Estados Unidos, sobre todo si se respeta el debido proceso y están atendiendo casos por los que son requeridos por la justicia estadounidense, pues es una buena señal en todos sentidos, hasta para la cooperación entre los dos países, que debe mantenerse en los mejores términos. Sí, en efecto, Enrique, acá el problema tal vez, bueno, aquí más bien creo que la preocupación va en dos sentidos, ¿no? Por un lado, pues el reconocimiento que hace el secretario García Harfuch, mira, evidentemente, como lo dijo el fiscal Gertz Manero, no es tan, el envío de estas personas o expulsión, como se le ha llamado aquí en Estados Unidos, porque así lo dicen los fiscales ante las cortes, Enrique, cuando llegaron estas personas en febrero, dijeron, fue una expulsión, así lo dijeron los medios aquí en Estados Unidos. Evidentemente no estamos hablando de un procedimiento que siga los lineamientos de un tratado de extradición, pues no se trata de esa fórmula, lo dijo hoy con todas sus letras el fiscal Alejandro Gertz Manero. Entonces, lo que están encontrando para justificar por qué a un nacional se lo mandas a otro país es el argumento de la seguridad, de este artículo 5 de la Ley Nacional de Seguridad, que bueno, ahí yo creo que valdría la pena, hay especialistas en temas de extradición y eso, que yo por lo menos con los que he platicado, Enrique, lo ven muy dudoso que esta fórmula en realidad esté bien sustentada, ¿no? Ahí yo creo que hay opiniones diversas. Evidentemente el Gabinete de Seguridad tiene otra opinión, ellos piensan que sí. Y bueno, ahora, al momento de explicar cuál es la situación de riesgo con la cual dicen que sustentan la salida de estas personas, es que, y lo dijo el secretario García Harfuch, aunque estén en prisiones de alta seguridad, esas personas se encuentran la manera, ya sea a través de las visitas y eso, de continuar ordenando secuestros. Y eso a mí me parece muy preocupante, honestamente, porque quiere decir que tú como país no tienes como ni siquiera en tus centros penitenciarios de máxima seguridad, Enrique, cómo garantizar que las personas que recluyes ahí pues no delincan. Y ojo, no se supone que por eso les gusta mucho la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva automática. No, es que tenemos que meter a las personas ahí porque son delincuentes y pues no vayan a seguir delinquiendo afuera. Bueno, pues si resulta que desde la cárcel igual siguen delinquiendo, en muchos casos, como lo reconoce el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ahí yo creo que hay un primer llamado de atención. Y lo otro, en cuanto a los procesos y eso, pues digo, sí, en el tema de que para Estados Unidos, evidentemente, Enrique, se trata de una muy buena noticia, ¿no? Y seguramente también para México el tema de que estas personas en Estados Unidos puedan ser procesados y puedan ser sentenciados. Además, Estados Unidos tiene, por ejemplo, en el caso de uno de ellos, Abigail Hernández Valencia, el Queenie, que Estados Unidos ayer lo destacaba, de los 26, era el primer nombre que ponía sobre la lista, porque Estados Unidos desde hace 10 años tiene una acusación presentada en una corte en Washington donde dicen que este señor es un personaje clave en el financiamiento del cártel de Jalisco Nueva Generación, que incluso es el líder de su propia célula criminal, de la cual ya han sido otras personas procesadas y sentenciadas en Estados Unidos, y por lo tanto, pues evidentemente, si es condenado, si le limita su margen de operación, Enrique, pues evidentemente eso debilitaría la estructura del Sí. grupo delictivo en México. Entonces, por ahí, pues evidentemente, innegable en términos de seguridad, ¿no? Y del posible golpe a estos criminales, el beneficio de enviar a estas personas a los Estados Unidos. Sí, recuerdo que, y a través de conversaciones con colegas colombianos
durante muchos años, recuerdo que la posibilidad de la extradición, traslado, envío, como le queramos llamar a este asunto, digo, no por menospreciar el debido proceso, sino porque no queda muy claro exactamente bajo qué figura están ocurriendo estos envíos, pero recuerdo que durante mucho tiempo en Colombia la posibilidad de ser trasladado a Estados Unidos era algo que realmente temían las cabezas de los grandes cárteles de la droga en ese país por todo lo que significaba. Y uno puede entender que es un contexto distinto, pero lo que te quiero preguntar, Arturo, es el mensaje que que el envío primero de lo que ocurrió hace meses, en mayo, con Caro Quintero, con Vicente Carrillo, con otras figuras del narcotráfico, y ahora lo que vuelve a ocurrir, si también envía un mensaje a los criminales y a los líderes de estas bandas criminales en México, pues sobre lo que les puede esperar y la capacidad de disrupción que tendría un mensaje así. 100%, ¿no? Y digo, ni siquiera es que, a ver, públicamente en los últimos días hemos visto las consecuencias de estar recluido en cárceles aquí. Ahí tenemos el caso de Rafael Caro Quintero, ¿no? Que lo mandaron en febrero y que sus abogados, ¿no? Y son abogados ni siquiera contratados por él, los abogados que les asignó la corte, y están pidiéndole al juez que por favor interfiera porque lo tienen en una incomunicación absoluta. Este señor no puede hablar ni con los abogados, menos con la familia, ¿no? O sea, el nivel, aún está en una cárcel de seguridad media como es la de Brooklyn, que está aquí, Enrique. Ahí dentro se imponen a ciertos internos condiciones, pues básicamente en este caso las medidas especiales administrativas que tiene Caro Quintero son equivalentes a terrorismo, ¿no? Y entonces, y si te fijas, por ejemplo, ahora que vemos la alerta de viaje que se metía el día de ayer, ¿no? Donde para que el Departamento de Estado dice, aguas con viajar a México a estos estados, ya no solamente es por tema de delincuencia, sino por tema incluso de actividad terrorista, porque ya traen esa línea, ¿no? Evidentemente de hablar del narcotráfico y del terrorismo, en el caso de los cárteles mexicanos, como una sola cosa, pues entonces las medidas de reclusión que se están imponiendo son de ese calibre, y bueno, ni qué decir del Chapo Guzmán, que además lo mandaron a la cárcel de Supermaxima Ciudad de Colorado, y donde dice que también está pasando una situación tan complicada. De ahí que no sorprende que muchas de estas personas, Enrique, cuando ya llegan de este lado, y tú lo has visto, pues la posibilidad de negociar o de entregar cosas o de lo que sea, ¿no? Lo que sea. Pues se vuelve atractiva, pues porque lo dijo el Chapo en una de las cartas, estar aquí es peor que estar muerto, ¿no? Y en muchos de ellos, incluso ciudadanos americanos presos en cárceles en Estados Unidos, en unidades de castigo, en el hoyo de una cárcel de llamada Lee, en Virginia, también lo han dicho. Esto es peor que la muerte, y en ese sentido pues se vuelve una cuestión temida. Pues sí, finalmente Arturo Ángel, estamos platicando con Arturo Ángel, periodista en Nueva York, director editorial de Entorno MX. Llama la atención la estrategia de comunicación sobre lo ocurrido, porque pues se informa sobre el traslado por ahí de las 2:30 de la tarde, hora del centro de México ayer. Se convoca una conferencia de prensa un día después. De hecho, a la hora de estar leyendo el comunicado, yo dije, ay, me equivoqué, es del martes. Decía, no, dice miércoles. Sí. Yo, pues, ¿cómo que mañana? Y luego, sí, obviamente, el Departamento de Justicia en 3 minutos ya tenía, digo, no 3 minutos, pero pues, en un par de horas ya tenía publicada la lista entera de las personas que habían sido trasladadas. No, totalmente. Incluso déjame decirte que cuando, además no era ni comunicar una tarjeta informativa de 3 párrafos, ¿no? Que anunciaba algo muy importante, ¿no? Y yo me acuerdo que incluso cuando lo leí, yo pregunté a Comunicación Social que me aclararan si esto era una extradición o era una expulsión, porque incluso el lenguaje no quedaba claro, ¿no? Y la respuesta es que hasta la conferencia de mañana habría datos, y bueno, la impresión es que no, esto nos vamos a enterar aquí en Estados Unidos a lo largo de la tarde, porque además en febrero también ocurrió que el Departamento de Justicia publicó la lista completa, entonces era previsible que primero se filtró la información, porque la agencia AP y luego el New York Times traían literal algunos nombres y traían el término, esto fue una expulsión, etcétera, y luego más tarde el Departamento de Justicia, y hablando ya ya publicando nombres, alias, a qué cortes van, todas las en fin, múltiples datos de estas personas, y ya después de eso, Enrique, es como a través de los canales de información, pues es que el Gabinete de Seguridad también compartió la lista, pero pues mejor haberlo hecho todo al principio. Finalmente México lo tenía bien preparado. No sé si querían
mostrar los videos, bueno, no sé, pues, pero No, pero un operativo sí, de esta escala y de esta importancia, no, pues es algo que llevan planeando muchísimo tiempo. Entonces, obviamente, pues tenían los elementos para informar de mejor manera. Bueno, pues como siempre, un gusto enorme platicar contigo, Arturo Ángel. Muchísimas gracias y un abrazo hasta Nueva York. No, abrazo a México, buenas tardes. Bueno, ahí tiene la información del asunto.